Se trata de uno de los edificios más antiguos en cuanto a estilo gótico. El uso innovador de los elementos arquitectónicos que lo rodean, como la bóveda de crucería y el arbotante, los enormes y coloridos rosetones, el naturalismo y la abundancia de decoración escultórica lo diferencian de la arquitectura románica. La Catedral de Notre Dame, por su situación defensiva, es la que da origen a la ciudad de París, Francia, sede de la Archidiócesis de París, dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Destaca particularmente su magnífico órgano Cavalier-Coll. Su edificación comenzó en el año 1163 y para 1260 ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siguientes siglos. La Catedral de Notre Dame es, sin ninguna duda, uno de los símbolos de la ciudad. Si bien no es la catedral más grande de Francia, es una de sus obras de arte gótico más remarcables. Según hipótesis de los historiadores, es que a orillas del Sena se construyó primero un templo pagano, que a partir de las reformas del emperador Constantino se sustituyó por primera iglesia cristiana en el mismo lugar donde se encuentra ahora Notre Dame. Esta iglesia se denominó Saint-Étienne, probablemente construida en el siglo IV, de la mitad de tamaño aproximadamente que la actual catedral. La construcción de la Catedral de Notre Dame se debe al obispo Maurice de Sully, quien propone demoler la antigua iglesia de Saint-Étienne y reagrupar las funciones de iglesia del obispo, mediante la reconstrucción de una catedral dedicada a la Virgen María. Un proyecto urbano gigantesco que duraría casi 2 siglos. La primera piedra se colocó en 1163, en presencia del Papa Alejandro III. Entre 1163 y 1182 se construyó el coro y doble ambulatorio. El altar mayor del coro está consagrado el 19 de mayo de 1182. Entre 1182 y 1190 se lleva a cabo la construcción de las últimas 3 bahías de la nave, pasillos y tribunas. Entre 1190 y 1225 se realiza la construcción de los cimientos de la fachada y las 2 primeras bahías de la nave, que conectan las 2 bahías con la fachada elevada de la Galería de los Reyes. Entre los años 1225 y 1250 se construye la Galería Alta y las 2 torres de la fachada, la modificación y ampliación de las ventanas altas y la disposición de las capillas laterales de la nave entre los contrafuertes de los contrafuertes voladores. A finales del siglo XIII y a principios del siglo XIV, diferentes maestros constructores amplían y modifican diferentes zonas de la Gran Basílica. Mencionar algunos tenemos a Jean de Chelles, Pierre de Montreal, Pierre de Chelles, entre otros. Durante el siglo XVII y XVIII, la catedral sufre una reurbanización del santuario y del coro, sustituyendo el coro gótico por uno barroco, bajo la dirección de Robert de Cotte. En esta remodelación se incluyó la restauración del rosetón. Además, a mediados del siglo XVIII, los hermanos Leviat sustituyeron las ventanas, que eran de los siglos XII y XIII, por ventanas blancas. En los años posteriores a la Revolución Francesa, Notre Dame sufre uno de los periodos más trágicos, debido a múltiples desperfectos y desmantelaciones. En esa etapa revolucionaria se produce una desmantelación de la aguja del siglo XIII, las destrucciones de las 28 estatuas de los reyes de la galería y la destrucción de casi todas las grandes estatuas de los portales. Finalmente, en julio de 1801 se firmó un nuevo tratado y Notre Dame fue devuelta al culto católico romano el 18 de abril de 1802.
El 2 de diciembre de 1804, Napoleón es proclamado emperador de la República, líder de la revolución y coronado por el Papa Pío VIII. En la segunda mitad del siglo XIX, Notre Dame pasa por un periodo muy intenso de restauración. En 1844, el gobierno del rey Luis Felipe decretó la restauración de la Catedral de París y la construcción de una sacristía. El proyecto de restauración está a cargo de dos arquitectos, Eugénie Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus. Esta gran campaña de restauración llevó a cabo las siguientes modificaciones: la reconstrucción de la flecha, la sustitución de las esculturas, la elevación de la nueva sacristía, el restablecimiento de un nuevo acristalamiento con grandes vidrieras, la restauración en el portal central, la reconstrucción de parte del tesoro y del mobiliario, elaboración de los murales de las capillas laterales, reconstrucción completa del órgano, hoy en día uno de los más famosos del mundo. Durante los años 30 se produce un intenso debate sobre la renovación de los vitrales de la nave. Finalmente, en 1965, el maestro vidriero Jacques de Chevrier fue seleccionado para hacer estas ventanas. Elementos arquitectónicos. La planta está demarcada por la formación en cruz romana orientada al occidente, de eje longitudinal acentuado, y no es perceptible desde el exterior. La cruz está incrustada en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio, que circula por el coro de la cabecera al este y se prolonga paralelamente a la nave. La catedral tiene una fachada de 40 metros de ancho, una longitud de 130 metros y una altura máxima de 69 metros. Contiene 5 naves, 37 capillas, 3 rosetones con 13.5 metros de diámetro cada uno y un total de 113 vidrieras. En la fachada norte vemos una de las puertas del transepto. El pórtico está enmarcado en un glavete, un tipo de remate triangular y peraltado, que suele usarse para decorar los vanos y ventanas de las iglesias góticas. En este caso, cada fachada tiene un conjunto de 3 gabletes, debidamente jerarquizados. Al igual que la fachada norte, el pórtico de la fachada sur, el otro extremo del transepto, está coronado por un gablete. El pórtico dedicado a San Esteban y, al igual que todos los anteriores, está conformado por 3 registros. En el registro superior puede verse a Jesús junto a sus ángeles, contemplando el martirio de San Esteban. Los registros inferiores relatan la vida y martirio de San Esteban. En el pórtico se representa a la Virgen con el niño en el parteluz, pero la escultura está incompleta. El tímpano está dedicado al monje Teófilo de Adana, cuya historia representa en las franjas superior y media. Cuenta la historia que Teófilo de Adana era un monje que había recibido el encargo de convertirse en abad, pero prefirió seguir siendo ascerdiano. El nuevo abad lo retiró de su cargo y Teófilo, desesperado, pactó con el diablo con la ayuda de un judío a fin de imponerse sobre el abad. Visto el daño que había hecho, Teófilo se arrepintió y se liberó por el auxilio de la Virgen María. En el registro o franja inferior se representa la infancia de Jesús, su nacimiento, la representación en el templo de Jerusalén, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto. La fachada occidental de Notre Dame se compone básicamente de 3 secciones horizontales. En su base, 3 pórticos preparan la entrada de los fieles a un espacio interior absolutamente subyugante. Los 3 pórticos, aunque semejantes, difieren en los procesos de creación, las dimensiones y los temas, tal como se expresa en los tímpanos respectivos. Tímpano de Santa Ana. El primer tímpano a la izquierda está consagrado a Santa Ana, Madre de María. Gran parte del tímpano no es original,
sino que fue recuperado de otra iglesia y reutilizado. Eso explica el hieratismo de la sección alta del tímpano, propio del estilo tardorrománico. Así, la Virgen María, dispuesta como la Theotokos, luce rígida en su trono con el niño. En la franja de en medio se observa la representación de la vida de María, y en la inferior la representación de Santa Ana y San Joaquín. Las historias de Santa Ana y San Joaquín, al igual que la infancia de María, se documentaban entonces a la luz de los evangelios apócrifos. Tímpano del último juicio. El pórtico central está dedicado al juicio final. Cristo como juez preside el tímpano en la franja superior, flanqueado por 2 ángeles a cada lado, y al lado de estos, San Juan a la derecha y la Virgen María a la izquierda. En la franja del medio se puede ver a los elegidos que llevan una corona, al contrario, los condenados. En el centro de la franja, el arcángel San Miguel porta la balanza de la justicia, mientras que un demonio intenta inclinarla a su favor. La franja inferior representa la resurrección de los muertos en el final de los tiempos y fue reconstruida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Cada personaje se encuentra ataviado con los atributos de su ocupación u oficio. En el parteluz vemos a Cristo bendiciendo. En las jambas de los lados, los apóstoles completan el grupo. Debajo de cada uno de ellos se representan los signos zodiacales. Entre tanto, las arquivoltas del tímpano redundan en elementos alegóricos del cielo y el infierno. Podemos ver a los demonios torturando a las almas en el lado derecho, a la altura de la franja inferior del tímpano. En el lado izquierdo vemos la representación de los bienaventurados como niños. En el resto de las arquivoltas, ángeles, patriarcas y santos. Tímpano de Santa Ana. Esta sección sufrió importantes mutilaciones durante la Revolución Francesa y tuvo que ser restaurada en el siglo XIX. La puerta está dedicada a la Virgen María. Es presidida por la escena de la coronación de la Virgen en la franja superior. En la franja de en medio se representa la dormición de la María, quien yace en una cama acompañada por los apóstoles, mientras que los ángeles elevan su cama al cielo. En la franja inferior, los patriarcas que sostienen o custodian un baldaquino con la arca de la alianza y las tablas de la ley. En la parte luz aparece la Virgen María con el Santo Niño en brazos. En las jambas varios personajes como reyes o patriarcas. Destaca a la izquierda la representación de San Denis, quien sostiene su cabeza en sus manos en ilusión a su martirio. Galería de los Reyes y Gárgolas. La Galería de los Reyes, situada en la sección media de la fachada occidental, fue elaborada en la Edad Media y representa un grupo escultórico de 28 figuras reales de Judea e Israel. La Galería de los Reyes, al igual que parte de los pórticos, sufrió importantes destrucciones en tiempos de la Revolución Francesa, ya que los revolucionarios pensaban que los personajes eran los reyes de Francia. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, quien como hemos visto, recibió el encargo de restaurar la catedral, no se limitó a una restauración. También creó y recreó elementos nuevos. Por un lado, Viollet-le-Duc incorporó su rostro en algunos de los retratos de los reyes. Por otro lado, valiéndose de la imaginación y con base en la fantasía romanticista del siglo XIX, el arquitecto adoptó los restos de la Galería de las Gárgolas a figuras monstruosas y fantásticas. Arte litúrgico. En el arte gótico, escultura y pintura están al servicio de la arquitectura, y aunque carezcan de una función litúrgica, siempre tienen una función educativa y propagandista. Dentro del conjunto de Notre Dame, destaca un jube, es decir, una especie de muro que rodeaba el coro y lo enmarcaba dentro de la planta. La jube está decorada con detalles de madera policromadas, que relatan diferentes ciclos de la vida de Jesús. Estos fueron pintados a lo largo del siglo XIV. La sección norte fue supervisada por Pierre de Chalais y aborda la vida de Jesús desde la infancia hasta su pasión y muerte. Fue elaborada entre 1300 y 1318.
La sección sur fue supervisada por Jean Revy y a su muerte por su sobrino Jean Le Boutillier. En ella se representan las escenas posteriores a la resurrección y un tema menos desarrollado en la iconografía de aquella época que los anteriores. Fue elaborada entre 1344 y 1351. No es difícil imaginar el impacto emocional de aquellas luces coloridas provenientes de los vitrales en una época en que la única fuente de iluminación interior provenía del fuego. Uno de los elementos característicos de Notre Dame son sus hermosos rosetones, presentes en la fachada occidental, en la fachada norte y sur. El del norte estaría dedicado a la Virgen María y el del sur estaría dedicado a Jesucristo. Interior. El techo de Notre Dame se encuentra sostenido por una armazón de madera que recibe el nombre del bosque de Notre Dame. La razón de este nombre se halla no solo en los números de las vigas, sino en que cada una de ellas fue un árbol de roble entero, muchos de ellos con cientos de años de antigüedad. La aguja se ubicaba por encima del crucero y el altar de la iglesia. Tenía una altura de 93 metros y pesaba 750 toneladas. Sin embargo, la aguja no formaba parte del proyecto original de la catedral. Sin embargo, existía una aguja original construida alrededor del año 1250 y que contaba solamente con 5 campanas. En el marco de los trabajos de restauración del templo por Ledoq, se decidió volver ese símbolo al techo de la catedral y fue encargado una nueva aguja en 1860. El modelo seguido por los carpinteros fue de una aguja de 2 pisos que había sido ideado pocos años antes en Orleans, Francia. Al contrario de su antecesora, la nueva torre ya no era un campanario y fue creada con otros materiales, como roble y plomo. La aguja de Ledoq estaba rodeada de estatuas de cobre verde que representaban los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, organizados en 4 grupos, orientados a cada punto cardinal. Este suceso fue el día 15 de abril del año 2019, aproximadamente a las 6 p.m. El incendio ocasionó daños considerables en donde 2 elementos muy importantes de la catedral se derrumbaron, que es la aguja y el tejado. Bomberos que estuvieron dentro de este suceso dicen que fue ocasionado por algunas obras de renovación en el edificio. Durante este incendio se consideró utilizar helicópteros con un sistema de cisterna para lanzar el agua, pero prefirió evitarse, debido a que se podría debilitar la estructura de la catedral. Las llamas envolvieron la parte superior de la catedral. Afortunadamente, algunas obras artísticas se pudieron rescatar. Los daños equivalen a 21 hectáreas de robles, es decir, 1.300 robles talados para la construcción, en los siglos XII y XIII. La catedral de Notre Dame fue sometida a restauraciones, pero debido a la pandemia mundial y por razones de seguridad, estas se han detenido. Mientras se completaba la consolidación de la catedral, se interrumpió la reconstrucción de la aguja y el techo, así como la eliminación del andamio derretido por el incendio que atacó la catedral en el 2019. Siendo la estabilidad de la estructura la primera prioridad, se han insertado marcos para soportar los 28 contrafuertes y se han reforzado los pilares dañados. Estos supervisados por el arquitecto italiano Carlo Blasi y el ingeniero francés Mathias Fantin. La Catedral de Notre Dame, o Nuestra Señora de París, representa el estilo gótico francés en todo su esplendor. Desde su inicio, es una referencia fundamental de la cultura occidental. Tras más de 850 años de existencia, Notre Dame de París ha persistido como un espacio vivo. Sus funciones espirituales han permanecido intactas, al mismo tiempo que ha recibido cada año un promedio de 20 millones de visitantes. Por ello, esta catedral forma parte del Catálogo de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Resulta ser un lugar inspirador, lleno de historias,
inspirados por artistas como Victor Hugo, con su novela Notre Dame de París en 1931, donde su ilustración poética de la arquitectura de la catedral permitió a muchos descubrirla de una forma diferente.